Dios no solo está en los lugares sagrados o donde todo va bien. El Evangelio de hoy nos lo demuestra. Jesús inicia su misión no en el brillante templo de Jerusalén, sino en la oscura y problemática Galilea de los gentiles. Quédate para descubrir por qué la gran luz prefiere irrumpir en tus sombras y cómo el llamado de Dios te busca justo en medio de tu trabajo diario, no fuera de él. Escuchemos las lecturas y reflexión de hoy, 25 de enero, tercer domingo del tiempo ordinario. Primera lectura tomada del libro del profeta Isaías. En otro tiempo el Señor humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como el día de Madián. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Segunda lectura tomada de Primera de Corintios. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloe, de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores.
Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante, vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, los siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. Nuestro pasaje inicia vinculando el destino del precursor Juan el Bautista con el inicio de la actividad de Jesús. El Evangelio traza un paralelismo entre el destino de Juan al decir fue entregado. No es un arresto simplemente, y es exactamente la misma expresión que se usará cuando Jesús sea capturado. Dice: Jesús sea entregado. Una vez que Juan sale de escena, la voz del último profeta de la antigua alianza se silencia para que Jesús, la palabra misma, comience a resonar con una autoridad sin precedentes. Jesús, que se había ido a Judea para su bautismo y luego vivió en esa región las tentaciones, ahora regresa a Nazaret, donde se había criado, y de allí se va a Cafarnaúm. Ese regreso el Evangelio lo califica como un retiro. Dice: se retiró a Galilea. No es una huida, es una retirada estratégica guiada por el discernimiento divino. Aunque algunos críticos sugieren que Jesús buscaba seguridad, la geografía y las circunstancias y reorientación total de la vida y los valores. El reino de los cielos es el ejercicio de la soberanía de Dios en la tierra. Mateo prefiere decirle reino de los cielos en lugar de reino de Dios por respeto al nombre divino. Ese reino se ha acercado, está a la mano, ha llegado a la puerta, no en un sentido físico o geográfico, sino dinámico. El reino está donde Dios reina en los corazones que se han vuelto hacia Él. Después, el Evangelio narra la elección de los primeros discípulos de Jesús. A diferencia del modelo educativo de la época, donde los discípulos buscaban a un rabino de prestigio, aquí es Jesús quien toma la iniciativa soberana de buscar y llamar a personas ordinarias en su lugar de trabajo cotidiano. Para comprender la radicalidad del llamado, es imperativo analizar el sector pesquero de Galilea. La pesca no era un oficio marginal, era la industria más importante de la región. Por el control estatal, no estamos hablando de pescadores que iban espontáneamente al lago a pescar para su subsistencia o vender algunos peces en una especie de mercado libre, espontáneo y simple. No. El mar de Galilea suministraba pescado a todo Israel, incluyendo Jerusalén, donde se vendía en la puerta de los peces, y por cuestión monetaria, todo estaba bajo el control estatal. Cuando Jesús llama a estos hombres, no está llamando a desempleados, está llamando a obreros y microempresarios. La mención de que Santiago y Juan estaban en la barca con su padre Zebedeo y que tenían jornaleros, según el Evangelio de Marcos, sugiere que la familia poseía una empresa de cierta envergadura.
La invitación, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres, es un juego de palabras transformador. En el contexto profético del Antiguo Testamento, la imagen de la pesca a menudo implicaba el juicio de Dios. Jesús redefine esta imagen. La misión ahora consiste en rescatar a las personas del mar de la muerte. La misión ahora consiste en rescatar a las personas del mar de la muerte y el pecado para incorporarlas a la vida del reino. Pescador de hombres no significa cazadores de hombres, sino salvavidas. Alguien que rescata a quien se está ahogando o naufragando. Ahora tirarán las redes para salvar personas que están a punto de morir y no para capturar peces. La respuesta es radical de los discípulos. Mateo dice que inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Dejar las redes representa la renuncia a la seguridad económica y a su medio de subsistencia. Santiago y Juan dejaron a su padre y la barca, lo que indica, además del desprendimiento de su medio económico, una ruptura familiar profunda. La respuesta inmediata de los discípulos subraya lo que algunos comentaristas llaman el magnetismo de la personalidad de Jesús. Su palabra no es una sugerencia, sino un mandato soberano que crea una nueva realidad existencial para quienes lo escuchan. El pasaje concluye con un sumario de la actividad de Jesús: enseñar en las sinagogas, proclamar el evangelio y curar. 3 actividades. La mención de que Jesús enseñaba en las sinagogas indica que trabajó dentro de las estructuras del judaísmo. No pretendió nunca fundar una nueva religión, hacer una ruptura con el judaísmo, sino su intención era llevarlo a su verdadero destino. El hecho de que se le permitiera enseñar sugiere que Jesús era reconocido como una figura respetada o un rabino con autoridad, capaz de hablar tanto en arameo, que era la lengua común, como en hebreo, que era la lengua litúrgica. La prioridad que Mateo otorga a la enseñanza es fundamental. El evangelista presenta a Jesús como el maestro por excelencia, el nuevo Moisés que interpreta la ley con una autoridad que emana de su propia identidad como hijo de Dios. Distinta de las enseñanzas es la predicación, el querigma, que busca a los alejados. Allí Jesús hace una proclamación pública y abierta del evangelio y demanda una respuesta de fe. Por eso, la segunda actividad, que es la predicación, va acompañada de los milagros, que es la sanación de los enfermos, expulsión de los demonios y otras actividades que no representan un fin en sí mismos, sino que son signos que avalan la veracidad del mensaje. Puntos para meditar. Número 1. La luz de Cristo llega a nuestras periferias. Muchas veces sentimos en nuestra vida estas sombras debido a una enfermedad crónica, una crisis financiera u otros problemas de la vida. El Evangelio nos enseña que Dios no espera a que estemos perfectos para visitarnos. Él irrumpe precisamente en nuestras áreas más descuidadas o periféricas para ser esa gran luz que transforma todo. La metanoia, la conversión, un cambio de mentalidad,
no solo remordimiento. No se trata de sentirnos mal por los errores del pasado, sino de cambiar nuestra forma de ver la vida. Meditemos, ¿qué mentalidad debo cambiar yo para transformar mi vida, la vida de mi familia, y así permitir que la luz de Cristo irradie en nosotros? Número 3. Dios nos llama en medio de nuestra industria cotidiana. Jesús no busca a sus discípulos en el templo, sino en su lugar de trabajo. Debemos recordar que el llamado de Dios no es una huida de la realidad, sino una invitación a vivir nuestra profesión o nuestro oficio con un sentido nuevo. Número 4. El reino está cerca. A menudo vivimos angustiados por el futuro o anclados en el pasado, descuidando el presente. El reino de Dios ocurre donde quiera que se le permita reinar en el presente. Hoy es el día para perdonar, para cuidar la salud o para ser generoso. No hay que esperar a condiciones ideales. La oportunidad de hacer vida el Evangelio está literalmente al alcance de tu mano. Número 5. De la segunda lectura aprendemos que la unidad es el antídoto frente a la división. Toda división apaga la luz que trae Jesús. En un mundo polarizado, que parece que hasta andamos buscando motivos para pelear, el creyente está llamado a ser luz, signo de unidad. La salud de nuestras relaciones depende de reconocer que Cristo no está dividido. Buscar la armonía en el hogar es permitir que el reino de Dios se acerque a nuestra mesa. Hoy debemos recordar que el reino de los cielos no es una promesa lejana para el futuro. El texto bíblico nos dice que está a la mano de todos nosotros. ¿Qué redes tenemos que dejar nosotros ahora mismo desenredarnos para poder seguir a Jesús? Comparte en los comentarios lo que te dice hoy el Señor por medio de su palabra. Dios te conceda un feliz domingo. De tibi Deus pulcrum diem, et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, su proteczione mastri nostre santissime, maneamus in pace Domini. Si te ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerda que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios te bendiga.